Maná escondido para vencedores. Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12. Y él mismo dio a unos como apóstoles, a otros como profetas, a otros como evangelistas, a otros como pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. La epístola a los Efesios nos es compartida por el hermano Adolfo de la Rosa. El tema, entrenando a los santos, llevándoles a una preparación total para la edificación del cuerpo de Cristo. Sí, hermanos, seguimos con este asunto de la ley y sus tres columnas. La ley de Dios y sus tres columnas, que son la dieta de los judíos, el sábado y la circuncisión. Estamos en la epístola a los Efesios, estamos en capítulo 2 al final, y principalmente estamos tomando lo de los versículos Efesios capítulo 2, verso 14 y 15, cómo el Señor está aboliendo en su carne la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Cuando Pablo usa esa expresión, expresados en ordenanzas, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, entonces eso se refiere a la ley ritual, ¿sí? Entonces, estamos aquí con el asunto del sábado, ¿sí? Y estamos en Mateo capítulo 12 y estamos viendo que en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en día de sábado. Y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Inmediatamente salió ahí el servicio secreto, ¿verdad? Los fariseos. Y entonces luego enfrentaron al Señor y le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en sábado. Hacer en sábado. Fíjense nomás la respuesta del Señor. Digo, a veces parecen increíbles estas cosas, hermanos. Pero Él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y sus hombres, cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comieron los panes de la presencia, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¡Wow! Tremendo, ¿eh? Es lo primero que el Señor les dice. Es decir, son fariseos, son estudiosos de la ley. La ley es su base. Pero, ¿no habéis leído este versículo? ¡Wow! ¿Qué sucedió con este David? Pues él estaba huyendo de Saúl, ¿ve? Y en ese sentido, ¿verdad? Pues digo yo, él tiene que refugiarse en el templo y sus hombres con él y en realidad comen de los panes de la presencia, que solamente eran para los sacerdotes. Entonces, pues parecía una flagrante violación, ¿eh? Pero ¿sabe una cosa? El hecho es que estaba el cambio de dispensación. O sea, estaba el cambio de dispensación del sacerdocio al reino. Fíjese, en el Antiguo Testamento, o sea, hay tres grandes ministerios. Número uno, el sacerdocio. Ya dijimos, o sea, ese sacerdocio, mire, o sea, lo tuvo primeramente Lucero, hijo de la mañana. O sea, la rebelión de Lucero, hijo de la mañana, hizo que lo perdiera y Dios lo diera al hombre creado en Génesis 1:26. Ese hombre fracasó en Génesis capítulo 3, ¿ve? Y entonces, pues eso ya, ese sacerdocio quedó pendiente hasta el tiempo, ¿me entiende?, en que Dios llamó a Abraham e hizo de él un pueblo particular. Y en Éxodo
hasta Éxodo 19, ya que habían pasado más de 400 y pico de años, ¿verdad? Mientras la cautividad en Egipto, y entonces Dios los saca de la cautividad en Egipto, y entonces hace del pueblo de Israel un reino de sacerdotes. Pero finalmente también el pueblo de Israel fracasó, ¿ve? Y finalmente hasta Apocalipsis 1, 5, 6, ¿verdad? Dice que al que nos ama y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Hasta ese momento, haga de cuenta, o sea, eso quiere decir que después de que el Señor murió y resucitó, ¿me entiende? Él recobró de nuevo ese sacerdocio para el hombre. Entonces, aquí estamos hablando de que hay una dispensación, bueno, hay un ministerio, ¿verdad? Que es el sacerdocio. Pero luego aquí estaba entrando otro ministerio que era el reinado. ¿Ve? Una vez que termina el sacerdocio por causa de su degradación, entonces surge el reinado. Entonces, en ese sentido, o sea, David y sus hombres fueron sin culpa por causa del cambio pues podríamos decir el cambio de dispensación o el cambio de ministerio, ¿me entiende? O sea, ahora, Dios ya no tenía nada que ver con el sacerdocio, sino ahora lo que Dios tenía que ver era con el reinado. Así que en ese sentido, David y sus hombres fueron sin falta. Lo mismo está diciendo el Señor, pues que no te das cuenta. No te das cuenta que estamos en un cambio de dispensación. No te das cuenta que estamos pasando de la ley a la gracia. La ley, pues digo, fue dada por Moisés, ¿ves? Ya duró muchos años. Pero yo vengo con la gracia. ¡Wow! Una nueva dispensación, una nueva manera de gobierno de parte de Dios. Entonces, digo, fue tremendo, ¿ve? O sea, el Señor les dice, ¿qué no habéis leído esto? ¿Qué no se dan cuenta que hay un cambio de dispensación ahora? Wow, digo, imagínense, yo creo, digo, qué vergüenza, ¿verdad? Para ser fariseos y para ser, pues podríamos decir los que estaban letrados en la ley, ¿ve? Digo, así debía de ser. Pero sin embargo, un pobre campesino de Nazaret, ¿verdad? Les está diciendo de qué manera deben de ver las escrituras. Entonces, de nuevo, dice, cuando entró en la casa de Dios, bueno, esto está diciendo de David. Dice, y luego les dice de nuevo, fíjese, en el versículo 5, Mateo capítulo 12, versículo 5. ¿O no habéis leído en la ley que en los sábados los sacerdotes en el templo profanan el sábado y son sin culpa? Pues os digo que hay aquí algo mayor que el templo. O sea, les está diciendo otro ejemplo. ¿Qué no saben que los sacerdotes trabajan los sábados en el templo y son sin falta? Pero aquí hay algo mayor que el templo. Yo soy mayor que el templo. Yo no solamente soy el verdadero David, con el cambio de dispensación de la ley a la gracia, sino también soy mayor que el templo. ¡Wow! ¡Wow! Y luego después, dice, pues os digo que hay aquí algo mayor que el templo. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los que no tienen culpa. Pues, ¿sí me entienden? Si supieran lo que quiero decir con misericordia quiero, no condenaríais a los que no tienen culpa. Y luego definitivamente hagan de cuenta que los remata el Señor. Porque el Hijo del Hombre
es Señor del sábado. ¡Wow! ¡Wow! Esto es realmente, ¿me entiende? O sea, pues un knockout, ¿verdad? Porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Entonces dice, pasando de allí, entró en la sinagoga de ellos. Y aquí había un hombre que tenía seca una mano. Para poder acusar a Jesús, le preguntaron diciendo, ¿es lícito sanar en sábado? Él les dijo, a ver, déjenme checo con ustedes. A ver, si uno de ustedes tiene una oveja y si ésta cae en un hoyo en sábado, ¿no le echa la mano y la levanta? A ver, ¿ustedes no hacen eso? Porque yo siempre he visto eso. Yo he visto que ustedes tienen animalitos, ¿verdad? Pero si uno cae en un hoyo, pues van y lo sacan, aunque sea en día de sábado. Dice, pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en sábado. Entonces dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y le fue restaurada, sana como la otra. ¡Wow! Tremendo, ¿eh? Pero saliendo los fariseos, dice nomás, tomaron consejo contra Jesús para ver cómo matarlo. Esa palabra matarlo, ¿me entiende? Tiene que subrayarla, porque en realidad, o sea, siempre salen con eso. ¿Ve? O sea, siempre quieren matarle a Jesús. Entonces, pues digo yo, es algo que tenemos que checar. La religión está canija. Digo, es un hecho que mata en el nombre de Dios, ¿eh? El Señor les dijo, bueno, yo soy hijo de Dios, ¿verdad? Ellos dijeron, bueno, pues nosotros somos hijos de Abraham. Él dice, bueno, si ustedes fueran hijos de Abraham, pues las obras de Abraham haríais. Pero vuestro padre es el diablo. ¡Wow! Imagínense, digo, qué duro, ¿verdad? El Señor así diciéndoles a estas gentes que se creían la crema innata de todo el judaísmo. Pues entonces, hermanos, esto fue algo terrible. Terrible lo que realmente les dice el Señor. O sea, ustedes son los conocedores de la ley, pero no han leído esto. No han leído lo que pasó con David. No han leído, ¿verdad? O sea, lo que pasó lo que pasa con los sacerdotes el día de sábado. ¿No se dan cuenta que yo soy mayor que el templo? ¿No se dan cuenta que soy el verdadero David? ¿No realizan que estamos en un cambio de dispensación? Ya no más la ley, sino ahora la gracia. La gracia ha venido conmigo, con mi persona. Ya no más ley, sino la gracia. Antiguamente, ya no más sacerdocio. Ya no más sacerdocio degradado. Ahora el reinado. ¿Ve? Entonces, ¿y saben una cosa? Pues los sacerdotes sirven en el templo en día de sábado y son sin culpa. Pero aquí hay algo mayor que el templo. Y ese soy yo, decía el Señor. ¡Wow! Tremendo el Señor, tremendo el Señor. Y luego pues le tentaron para poderle acusar, ¿verdad? Pues había un hombre ahí con la mano
mala, ¿verdad? Coja. Y entonces, pues digo, le dicen que sí es lícito sanar en sábado. Y entonces les dice, bueno, pues miren, si uno de ustedes tiene una oveja y se cae en un pozo, quiero que sepan que van y la sacan inmediatamente. ¿Me entienden? Son unos hipócritas. Digo, la verdad, digo, quieren venirme a decir qué hacer cuando ustedes no lo hacen. Y más vale la vida de un hombre que el de un animal, que el de una oveja. Gloria al Señor, hermanos. Amén.